Buen día para todos. Nuestro grupo es el número 8, conformado por Cristian Castillo, Alejandra Mesa, Alejandra Zabaleta y quien les habla Natalia Watt. Para nuestro análisis financiero hemos tomado como referencia la empresa Suministros y Dotaciones de Colombia S.A. Ahora hablaremos un poco en cuanto a nuestra empresa. Suministro y Dotaciones de Colombia S.A. es una empresa comercializadora de insumos con respecto al sector económico terciario de la salud en las diferentes áreas de referencia en tareas de salud. Esta empresa queda ubicada en la ciudad de Barranquilla. Tiene como misión el poder suministrar y distribuir soluciones integrales en salud, logrando la satisfacción de las necesidades y expectativas de cada uno de los clientes, afianzando su compromiso con el tema de la salud. En la visión de esta empresa, ellos desean ser la mejor alternativa para el suministro y distribución de soluciones integrales en todo el tema de la salud. Su misión y su meta es poder lograr un buen posicionamiento en el mercado a nivel nacional. A continuación, vamos a ver un poco más de nuestro análisis financiero, donde podemos explicar el análisis vertical, horizontal y los diferentes indicadores. A continuación realizaremos el análisis horizontal, en el cual tenemos los activos, donde podemos evidenciar una diferencia del 88,18% del crecimiento que se tuvo en 2019 a comparación de 2020, donde el efectivo equivalente de efectivo fue mayor en el año 2019, ya que ya se tenía como un aprovisionamiento en dinero a comparación del año 2020. En las cuentas comerciales por cobrar, hubo un crecimiento en el año 2020 a comparación del año 2019 de un 3,64%. En inventarios se sumó mucha más mercadería para 2020 a diferencia de 2019. Eso quiere decir que hubo un crecimiento del 16,65% al finalizar el año 2020. Tenemos mucha más mercadería dentro de las bodegas o los puntos de venta de esta compañía. En los activos no corrientes se tuvo un incremento del 36,37% de lo que se hizo del año 2019 a 2020, donde en 2019 se tuvo 3.778.830 y en 2020 5.153.102, con una diferencia de 1.374.272. ¿Qué quiere decir con eso? Que en tanto la inversión que se hizo en equipos, en mejoras, en cuanto a la planta o propiedades y locales, se está pagando mucho más para el año 2020. Esto tiene de pronto consecuencia de aumentos en el crecimiento, no sé, de pronto por algún efecto tras la pandemia se subieron los alquileres de varias propiedades. Pudo haber sido esto con la diferencia del año 2019. Para los otros activos, activos por impuestos diferidos, en el año 2020 se está pagando mucho más impuesto a comparación del año 2019 con un crecimiento del 27,05%. Para el total de activos, en la diferencia que se tuvo tanto para 2019 como para 2020, en 2020 se cerró con un incremento del 25,41% de 118.178.373, a diferencia de 2019, que donde hubo 94.236.561. La diferencia fue de 23.949.812 pesos. En cuanto a los pasivos, nos podemos dar cuenta que en el año 2020 la empresa como tal tuvo, por decirlo así, un poco más de deudas. ¿Sí? Para 2020, en cuanto a cuentas corrientes por pagar a otras cuentas, se tuvo un aumento del 14,94%, donde en 2020 se cerró con 33.860.500 y 2019 con 29.458.633. Al igual que con los beneficios a los empleados,
tal vez se ofreció algo diferente o un poco más para el año 2019 a comparación del año 2020. Los pasivos por impuestos corrientes disminuyeron un poco, a diferencia del año 2019, donde en 2019 se pagaron 755.428 y 2020 448.287. El total de impuestos corrientes eh, en el impuesto como tal el de los pasivos corrientes, se tuvo mucho más en el año 2019 a comparación de 2020, donde 2020 se cerró con 50.879.597 pesos. Y pasivos no corrientes, préstamos que se tuvo por parte de la compañía, se aumentó un poco más debido a que también se aumentó lo que fue todo el tema del stock y de los inventarios. Tal vez pudo ser que se aumentó por esto los préstamos estuvieron sobre un 66,43 con una diferencia de una variación absoluta de 400.133 pesos. Para el total de activos en el cierre del año 2019 a 2020, se pagó mucho más para 2019 a comparación de 2020. Se tuvo una diferencia de 3.976.740. Eso quiere decir que hubo una disminución para 2020 de un 6,98%. Respecto al análisis del patrimonio, tanto en capital emitido, reservas y los resultados están con diferencia del 0% porque se manejó la misma cifra para ambos años, tanto 2020 como 2019. En las ganancias acumuladas en el año 2020 se tuvo mucho más ganancia que en el 2019 con una diferencia del 14,96%, y las ganancias del periodo fueron superiores en 2020 que en 2019 porque las ganancias fueron mayor que el año anterior. El total del patrimonio, donde podemos evidenciar que el total de pasivos y patrimonios netos fue una diferencia del 4,28, donde para 2020 se terminó con 118.178.373, a diferencia de 2019 con 113.324.689. La variación absoluta fue la diferencia entre ambos periodos por 4.853.684. Con el análisis de las ganancias brutas, hubo un aumento para 2020 donde se vendió mucho más a comparación de el año 2019. De pronto se tenía mucho más stock, mucha más mercadería, se trajo mucho más insumos de aprovisionamiento para que no quedar cortos en cuanto a las ventas que se podrían generar. ¿Qué quiere decir? Que en la diferencia con los porcentajes fue de un crecimiento del 14,26% a favor del año 2020 con 36.600.000 pesos, y en un cierre en el año 2019 de 32.033.136. En la variación absoluta, en la diferencia de ambas cifras, fue a favor del año 2020 con 4.567.226. Pero así como también hubo alguna ganancia, claramente se subió los gastos de administración para 2020. Por ejemplo, se tuvo un incremento del 3,06%, donde se pagaron 656.100 pesos de más que el año 2019. En los gastos de venta también aumentaron claramente. No fue como tan favorable con los gastos, a diferencia del año 2019, donde la diferencia fue de 1.736.291 pesos. Con los gastos financieros, costos financieros, hubo un aumento también para 2020 a comparación de 2019. Con los impuestos de la ganancia funciona de la misma manera. Se tuvo que pagar mucho más impuestos para 2020 a comparación de 2019. Las ganancias totales del año fueron del
de 18,57%, donde 2020 se tuvo ganancias por 8.830.424 y 2019 7.447.729 pesos. La diferencia total entre ambos años fue de 1.382.695. Como un punto de vista muy personal, los gastos fueron bastante altos para el periodo 2020 en cuanto a la ganancia absoluta. Se vendió mucho más, sí, pero también se pagaron muchos más impuestos. De pronto, variaciones con nuevas reformas, aumentos en ciertos insumos, entonces se vendió mucho más, pero al igual con los proveedores, se tuvo que pagar mucho más dinero. La ganancia de pronto no fue la esperada, hubo ganancia, pero no de pronto como lo esperaban los socios. Entonces, de pronto la empresa puede hacer un mejor trabajo con su parte de ventas, donde tal vez se tracen unas metas mucho más altas para tener una mayor rentabilidad. En esta oportunidad haré un análisis vertical del estado de situación financiera y del estado de resultados de la compañía de suministros y dotaciones Colombia SAS, tomando lo más representativo. En el efectivo y equivalente de efectivo se evidencia que para el 2020 tuvo una disminución importante del 0.38% en comparación con el periodo 2019, donde mostró un crecimiento aproximadamente del 4.8% del efectivo del total de activos. En cuanto a la contribución que hacen los deudores en las cuentas por cobrar y otras cuentas con relación al total de activos, es regular en comparación con el año anterior, indicando que aunque la empresa mantiene sus clientes facturando, no está facturando lo que facturaba en el 2019. En cuanto al inventario, tuvo un declive en su participación, ya que disminuyó en comparación con el año 2019, lo que significa que aunque rota un poco el inventario, no se está facturando lo que se facturaba en el año 2019. La propiedad de planta y equipo es un rubro que tuvo una participación representativa del 4.36% en el año, es decir, que la empresa poco a poco adquiere las instalaciones y los equipos necesarios para la organización y así poder cumplir con los requerimientos de sus clientes. En cuanto a los pasivos, las obligaciones financieras disminuyeron con relación al año 2019, confirmando que para este año la empresa no adquirió más financiaciones bancarias y tuvo un incremento del 7.50% con relación al total de los pasivos de la compañía en el 2019. En cuanto al patrimonio, el año 2020 representó ganancias acumuladas y el periodo para la compañía, lo cual es un beneficio pues para el patrimonio, para el total del patrimonio, ya que mantiene y constituye más con el pasar del tiempo a la compañía. Por otro lado, el costo de las ventas para el año 2020 fue inferior con relación a los ingresos para el año 2019, lo que significa que aunque fue bueno para la empresa, también la empresa aumentó el costo y aumentó el precio de las ventas, pero aún así los contratos y los clientes no se fueron. En cuanto a los gastos de administración y otros gastos, disminuyeron en comparación al año 2019, es decir, que la empresa canceló sus obligaciones y trabajó con el dinero recibido por sus clientes, de tal forma que la ganancia antes de impuestos fue la esperada para la empresa sin tener que depender de créditos bancarios. A diferencia del año 2019, donde las ventas aumentaron, pero no fue tan significativo varios de los ingresos porque algunos fueron negativos, de acuerdo a... Ahora vamos a hablar sobre el indicador de liquidez corriente. Este mide la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. La fórmula es: liquidez corriente es igual a activos corrientes dividido en pasivos corrientes. Para el 2019 tenemos lo siguiente: activos corrientes 107.245.211 pesos, pasivos corrientes 55.801.377 pesos. Al realizar la operación nos da lo siguiente: la empresa puede cumplir un
1.92 de sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes. Y aquí en el 2020 es activos corrientes, 110.102.355 pesos. Los pasivos, 50.831.597 pesos. Nos da lo siguiente. La empresa puede cumplir un 2.16 de sus obligaciones a corto plazo. A continuación hablaremos del indicador de apalancamiento. Este indicador hace referencia a las deudas que adquiere la empresa durante el año. La mejor manera de poder calcularlo y la fórmula que se tiene es tomar el total de los pasivos y dividirlo con el total de los activos. De acuerdo a nuestro estado de resultados financiero de la empresa de suministro y dotaciones Colombia S.A., vemos una disminución en las deudas en comparación con el año anterior de un 5%, lo que quiere decir que las deudas se han reducido. Ahora vamos a hablar sobre el indicador de rendimiento del activo total, o más conocido como el ROA. Este se usa para valorar e interpretar el grado de rendimiento de los activos bajo control con el fin de conocer la sostenibilidad económica de la empresa. La fórmula es la siguiente, es ROA es igual a utilidad neta dividida en actividades totales brutos. En el 2019 tenemos lo siguiente, utilidad neta, 7.447.729 pesos en activos, 113.324.689. Esto nos da lo siguiente. Con relación a los activos totales, las ventas corresponden a 0,06. En el 2020, utilidades 8.830.423 pesos. En activos, 118.179.373. Y nos da, con relación a los activos totales, las ventas corresponden al 0,07%. Indicador pasivo a largo plazo. Este indicador se calcula tomando el total de los pasivos no corrientes y se divide sobre el total del patrimonio neto. De acuerdo a los estados financieros de nuestra empresa, podemos darnos cuenta que se aumentó el 1% en comparación al año anterior, es decir, al año 2019. El dinero aportado por los acreedores o financieras reportado presenta el 3%, es decir, que los acreedores o financieras han aportado solo este porcentaje del dinero que hay dentro de la empresa. Quiere decir que la empresa se encuentra en buenos términos en cuanto al dinero. De acuerdo al análisis que hemos presentado como grupo, hemos tomado como conclusión que la empresa Suministro y Dotaciones S.A. es buena y ha mejorado a través de los años, y de acuerdo con los datos registrados, las ganancias han incrementado en comparación con el año anterior, es decir, que tiene año a año un crecimiento exponencial. También se considera que el análisis de los estados financieros es un método que aplicado a cualquier empresa le permite evaluar con exactitud su situación financiera, permitiéndole conocer en qué condición se encuentra para la toma de decisiones. Gracias al análisis vertical y horizontal, podemos evidenciar el aumento o disminución con la comparación de los años 2019 y 2020. Este análisis pudo establecer diferentes comparaciones, identificamos diferentes factores y asimismo podemos hacer algunas sugerencias con los resultados obtenidos. También podemos ver la sostenibilidad económica de la empresa Suministro y Dotaciones de Colombia S.A. Se tomó como indicador de rendimiento del activo la interpretación de los resultados en las utilidades netas con los activos totales brutos. Según el resultado se interpreta y se procede a identificar las fallas o aumentar más las estrategias comerciales y la competencia. Muchas gracias.